Hola muchachos, en esta clase vamos a empezar el tema de ecuaciones diferenciales exactas. Entonces, vamos primero a dar unos conceptos como preliminares y estos conceptos nos van a ayudar a ver cómo sería la solución cuando tenemos una ecuación diferencial exacta. Bueno, entonces, nosotros sabemos que la ecuación diferencial de primer orden en su forma general se presenta como m de xy por dx más n de xy por dy igual a cero. Eso lo hemos visto en clases anteriores. Entonces, esa ecuación diferencial va a ser exacta cuando exista una función z que dependa de dos variables, una función z igual a, por ejemplo, f de xy, que cumpla que la derivada de f, la derivada parcial de f respecto a x sea igual al m y la derivada parcial del f respecto a y sea igual al n. Eso sería una ecuación diferencial exacta. Pero ahondando un poco más en la teoría, tenemos que saber, ¿no?, que del cálculo multivariable, nosotros conocemos que si tenemos una función z igual a f de xy, su diferencial total, el de z, diferencial de z, va a ser igual a la derivada parcial de f respecto a x por el diferencial de x más la derivada parcial de f respecto a y por el diferencial de y. Ese es conocido como el diferencial total de una función z que depende de las variables x y y. Sucede que como nosotros queremos que esta forma de aquí se parezca a nuestra ecuación diferencial, entonces de la única forma que se nos va a parecer al diferencial es que esté igualado a cero, es decir, que el diferencial total de z sea igual a cero. Y para que eso suceda, para que el diferencial total de z sea igual a cero, tiene que ser que z, la función f de xy, sea simplemente una constante c. En ese caso tendríamos que el diferencial de z es igual a cero. Y ese diferencial de z igual a cero es igual, como está definido acá, como sabemos que el diferencial total es de f, la derivada parcial de f respecto a x por el diferencial de x más la derivada parcial de f respecto a y por el diferencial de y, entonces ese cero nos quedaría igualado a esa parte derecha de este diferencial de z, ¿no? Entonces nos quedaría que 0 es igual a la derivada parcial de f respecto a x por el diferencial de x más la derivada parcial de f respecto a y por el diferencial de y. En resumen, ¿qué hemos dicho acá? Entonces, en resumen, hemos dicho que la ecuación m de xy por dx más n de xy por dy es igual a 0. Esa ecuación diferencial es exacta si corresponde al diferencial total de alguna función f de xy igual a una constante. Entonces, se llama exacta si corresponde a una función f de xy igual a una constante. Entonces, la m que tenemos en la ecuación diferencial, la función m de xy, va a ser, según el diferencial total de z, va a ser la derivada de f respecto a x. Y el n de xy de la ecuación diferencial va a ser la derivada de f respecto a y. Entonces, ¿cuál es la tarea que nosotros tendríamos en caso de que la ecuación diferencial sea exacta? La tarea que tendríamos es hallar la función f de xy y debemos igualarla a la constante para que su derivada sea igual, su diferencial total sea igual a 0. ¿Listo? Pero esta teoría nos dice entonces que el m es la derivada parcial de f respecto a x, que el n es la derivada parcial de f respecto a y nos dice que debe existir esa función f de xy igual a c. Pero no nos está diciendo cómo podemos comprobar si esa ecuación diferencial
eso no exacta antes de resolverla. Entonces, eso es el criterio que vamos a ver a continuación para poder determinar si es exacta o no. Bueno, continuando entonces con el criterio nos dice que para poder usarlo no debemos tener que la función m, la función n y sus derivadas de parciales de primer orden, es decir, la derivada de parcial de m respecto a x, derivada parcial de m respecto a y, derivada parcial de n respecto a x y derivada parcial de n respecto a y, que todas esas funciones sean continuas. ¿Listo? Y en una región, no importa que no sea en todo el plano cartesiano, pero que sea continua en una región R del plano XY. Entonces, en ese caso, la ecuación diferencial se puede comprobar si es exacta o no. Hallando la derivada parcial de m respecto a y y la derivada parcial de n respecto a x y viendo que son iguales. Entonces, el criterio como tal nos dice que si m, n y sus derivadas parciales de primer orden son continuas en la región R del plano XY, entonces la ecuación diferencial es exacta si y solo si se tiene que la derivada parcial de m respecto a y es igual a la derivada parcial de n respecto a x. En ese caso, podemos decir entonces que la ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta y podemos resolverla usando la teoría de ecuaciones diferenciales exactas que vimos hace un momento. ¿Qué teoría? Pues conociendo que si una ecuación diferencial es exacta, entonces m va a ser la derivada de una función f respecto a x y n va a ser la derivada de una función f, de esa misma función f respecto a y. Entonces, esa teoría nos va a servir para resolver la ecuación diferencial. Entonces, vamos a resolver algunos ejemplos para que nos quede un poco más claro esta teoría, donde apliquemos esto y después vamos a resumir la teoría en pasos para resolver la ecuación diferencial. Entonces, vamos a resolver, por ejemplo, la ecuación diferencial x cuadrado sobre 2 cotangente de y por dy de x igual a menos x. Listo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llevar esta ecuación diferencial a su forma general, m de xy por dx más n de xy por dy igual a 0. ¿Listo? Entonces voy a hacer eso y al mismo tiempo, pues esta cotangente la voy a llevar mediante identidades trigonométricas a senos y cosenos. Entonces por acá, entonces, esto nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, sabemos que la cotangente es coseno, en este caso coseno de y sobre seno de y. Esa es la identidad trigonométrica que lleva la cotangente a senos y cosenos. ¿Listo? Este de x que está dividiendo en el lado izquierdo lo vamos a pasar al lado derecho a multiplicar para empezar a escribir la ecuación en su forma general. Entonces nos queda coseno de y sobre seno de y por dy igual a menos x por dx. Listo. Ahora este seno lo voy a pasar a multiplicar al lado derecho. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar x cuadrado sobre 2 por coseno de y por dy. Entonces, como les decía, pasamos el seno a multiplicar y entonces nos queda menos x por el seno de y por dx. Y ahora sí, este menos x
por seno de y por dx lo voy a pasar de restar a sumar. Pero antes, para eliminar el denominador, voy a multiplicar toda la ecuación diferencial por 2. Entonces nos queda x cuadrado por coseno de y por dy es igual a menos 2x por seno de y por dx, ¿no? Multipliqué toda la ecuación diferencial por 2 para quitar el denominador del x cuadrado. Entonces, si multiplico por 2, se cancela el denominador con el 2 y al otro lado pues me queda el 2 multiplicando. Bueno, entonces me quedaría pasando el menos 2x seno de y de x de restar a sumar, nos quedaría 2x por seno de y de x más x cuadrado por coseno de y de y igual a 0. Entonces ya hemos escrito la ecuación diferencial en su forma general. Entonces, ya que la tengo en su forma general, puedo identificar quién es el m y quién es el n. Entonces vemos que el m de xy es lo que acompaña al de x, ¿no? Sería esto de acá. Entonces nos quedaría igual a 2x por seno de y, y lo que acompaña al de y, el x cuadrado por coseno de y va a ser el n de xy. Entonces el n de xy es x al cuadrado por coseno de y. Entonces ya he identificado quién es m y quién es n. Entonces vamos a empezar a usar la teoría de ecuaciones diferenciales exactas. Entonces lo primero que hago es comprobar si la ecuación diferencial es exacta o no. ¿Cómo lo hago? Con el criterio que acabamos de ver. Entonces debo comprobar si es exacta. Entonces, para comprobar que es exacta, me pregunto si la derivada parcial de m respecto a y es igual a la derivada parcial de n respecto a x. Si esto llega a ser cierto, entonces la ecuación diferencial va a ser exacta. Entonces, ¿quién va a ser la derivada parcial de m respecto a y? Entonces vamos a la ecuación, a la m, que es 2x por seno de y. Vamos a derivar esta ecuación respecto a y. Listo, entonces recuerden que cuando nosotros tenemos derivadas parciales, la otra variable va a ser como si fuera una constante. Es decir, como m de xy es 2x por seno de y, el 2x lo tomo como si fuera una constante. Entonces tengo una constante multiplicada por el seno de y. ¿Cuál va a ser la derivada? La derivada va a ser la constante, es decir, 2x multiplicada por la derivada del seno de y, porque estoy derivando respecto a y. Entonces la derivada del seno es coseno de y por la derivada de y, que sería 1, porque estoy derivando respecto a y. De la misma forma, tengo que sacar quién es la derivada parcial de n respecto a x. Entonces voy y veo quién es n y lo derivo respecto a x. Si yo voy a derivar respecto a x, la otra variable, es decir, y, va a ser como si fuera una constante. Entonces, ¿quién es n? Es x cuadrado por coseno de y. Entonces, ese coseno de y es una constante porque yo voy a derivar respecto a x. Entonces, esa constante pues va a quedar multiplicando y la derivada de x cuadrado, ¿cuál es la derivada de x al cuadrado? Baja al 2 por x y lo multiplico por la constante que tenía, que era coseno de y, porque estoy derivando respecto a x. Entonces, cuando derivo m respecto a y, la x es como si fuera una constante. Y cuando derivo n respecto a x, la y es como si fuera una constante. Observamos que la derivada parcial de m respecto a y es igual a la derivada parcial de n respecto a x. Nos dio lo mismo, esas derivadas nos han dado lo mismo. Eso quiere decir que
la ecuación diferencial es exacta. Bueno, y si es exacta, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que existe una función f de xy igual a constante, tal que la derivada parcial de f respecto a x va a ser como la m que nosotros tenemos en la ecuación diferencial. Y la derivada parcial de f respecto a y va a ser igual a la n que tenemos en la ecuación diferencial. Eso dice la teoría de arriba. Dice que cuando la ecuación diferencial es exacta, entonces hay una función f que cuando se deriva respecto a x da m y cuando se deriva respecto a y da n. Entonces, esa teoría fue la que se ha trabajado al inicio. Y esta teoría es la que me va a ayudar a resolver la ecuación diferencial. Entonces, como yo ya sé que va a existir esa función f, entonces tomo lo que me dice la teoría. Entonces, como yo sé, yo quiero hallar f, pero yo sé que la derivada de f perdón acá, un momento. Entonces yo sé que la derivada de f respecto a x es igual a m. Pero ¿quién es la función m? La función m es 2x por seno de y. Como la derivada parcial de f respecto a x es igual a 2x por seno de y, entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que, entonces, si yo integro la derivada parcial de f respecto a x, la integro respecto a x, va a ser lo mismo que integrar el 2x por seno de y respecto a x. Apliqué integral respecto a x en ambos lados. Pero ¿qué pasa en el lado izquierdo? Como se supone que tenemos la derivada parcial de f respecto a x y yo voy a integrar respecto a x, entonces eso me va a dar la función f. Si yo tengo la función f, la derivo respecto a x y luego la integro respecto a x, se supone que el resultado va a ser la función f. Entonces, en el lado izquierdo tengo f de xy. ¿Va a ser igual a quién? Vamos a integrar el lado derecho respecto a x. Entonces, hay que tener aquí, hay que prestar atención. Si yo voy a integrar respecto a x, todo lo que tiene y es como si fuera una constante. Es decir, que este seno de y que me aparece multiplicando dentro de la integral, lo puedo sacar como si fuera una constante. Entonces, me queda seno de y el 2 también lo puedo sacar porque es una constante que está multiplicando por la integral de x respecto a x. Listo, entonces esto nos da que f de xy es igual a 2 seno de y la integral de x respecto a x va a ser x a la 2 sobre 2 más la constante de integración. Pero ojo aquí, acá es donde hay que prestar especial atención, porque es que si yo estoy integrando respecto a x, entonces se supone que todo lo que tenga y es constante. Entonces la constante de integración que se suma no va a ser una constante simplemente, sino que se va a suponer que en general esa constante va a ser una función que depende de y. Entonces no sumo simplemente una constante c, sino que sumo una función, la llamé phi de y. Estoy sumando algo que depende de y. ¿Por qué sumo algo que depende de y? Porque si yo quisiera hacer el proceso de devolverme desde aquí hasta la derivada,
Cuando yo derivo respecto a x, me queda en el lado izquierdo la derivada parcial de f respecto a x. En el lado derecho me va a volver a quedar 2x por seno de y, porque al derivar esta función que depende de y, la derivo respecto a x, me da 0. Entonces, por eso aquí no se suma simplemente una constante, sino que se puede sumar en general una función que depende de y. Y esa función que depende de y es lo que sigue en el proceso, lo que debemos hallar después. Nosotros ya hemos hallado f de x, y, pero nos ha quedado como incógnita quién es el phi de y, quién es esta función phi de y. Entonces, esa es la tarea que tenemos a continuación. ¿Cómo vamos a hallar ese phi de y? Pues hay más información que tenemos del ejercicio. La otra información que tenemos del ejercicio es que la derivada parcial de f respecto a y es igual a n de xy. Entonces, usemos esa información como la derivada parcial de f respecto a y es igual a n de xy. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quién es la derivada parcial de f respecto a y? Miren que aquí yo ya sé quién es f. F de xy es esto de aquí. Entonces, vamos a derivar eso respecto a y. Entonces, ¿quién es la derivada de eso respecto a y? Entonces vamos a derivar 2 seno de y. Perdón un momentico, acá antes de este paso, simplifiquemos el 2. Entonces nos queda aquí que f de xy es igual, el 2 que está multiplicando se va con el 2 que está dividiendo. Voy a escribir ese x cuadrado al inicio, entonces nos queda x cuadrado por el seno de y más phi de y. Listo. Entonces ahora sí, esta es mi función f, x cuadrado por seno de y más phi de y. Entonces voy a derivar esto respecto a y. Entonces si yo voy a derivar esto respecto a y, la x es como si fuera una constante. Entonces x cuadrado lo dejo allí multiplicando por la derivada del seno. ¿Quién es la derivada del seno? La derivada del seno es coseno de y por la derivada de y, que es 1, más la derivada de la función phi de y respecto a y, ¿no? Si ustedes quieren, pueden escribir esto aquí como estoy derivando respecto a y, entonces podemos escribirlo así. En vez de escribir simplemente y', escribo la derivada de phi de y, derivada de phi de y respecto a y, para que me quede claro que estoy derivando respecto a y. ¿Y eso tiene que ser igual a quién? Tiene que ser igual, según la teoría, al n de xy. Entonces, ¿quién es el n de xy? El n de xy es x al cuadrado por coseno de y. Entonces, esto tiene que ser igual a x al cuadrado por coseno de y. ¿Listo? Entonces, con esto nosotros nos damos cuenta que el x cuadrado por coseno de y en esta igualdad se cancela en ambos lados. Entonces nos queda que la derivada de phi de y respecto a y es igual, como se canceló al otro lado el x cuadrado coseno de y, entonces me queda 0. Por lo tanto, para poder hallar phi de y, que es mi tarea en este momento, entonces lo que hago es integrar en ambos lados respecto a y. Entonces, si yo integro respecto a y, en el lado izquierdo me queda la integral de la derivada de phi de y respecto a y. Estoy integrando respecto a y, ¿no? Es igual a la integral de 0 respecto a y. En ambos lados integré respecto a y. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces me queda
En el lado izquierdo, como tengo la derivada de phi de y respecto a y y estoy integrando respecto a y, entonces me queda en el lado izquierdo simplemente phi de y. Ahora, ¿quién es la integral de 0? La integral de 0 es una constante. Esa es la integral de 0. Porque al derivarle una constante, la derivada me da 0. Listo, entonces, ¿quién es phi de y? Phi de y es una constante. Una constante es un número que pertenece a los reales. Entonces, ya pude hallar quién es phi de y. Entonces, por lo tanto, voy a reescribir mi función f. F de xy es igual a, ¿quién me había dado f de xy? F de xy me había dado x cuadrado por seno de y más phi de y. Entonces, f de xy va a ser igual a x cuadrado por seno de y más phi de y. Pero ¿quién es phi de y? La acabé de hallar. Phi de y es simplemente una constante. Entonces, permítanme un momento, acá por algo que vamos a necesitar luego, voy a llamar esa constante, no la va a llamar C, sino que la va a llamar K. Entonces aquí más phi de y, que es una constante K. Y recuerden que para que la ecuación diferencial fuera exacta, se tenía que cumplir que la derivada parcial de f respecto a x por dx más la derivada parcial de f respecto a y por dy fuera igual a 0. Y para que eso fuera cierto, tenía que pasar que esta función fuera igual a una constante. ¿Se acuerdan que en la teoría veíamos que f de xy tiene que ser constante para que el diferencial total fuera igual a 0? Entonces, por eso lo igualo al final a esa constante c. Por eso ya cambié de nombre a phi de y, no por una c, sino por una k. ¿Para qué hallar? ¿Para qué usar dos constantes? Entonces, así que tenemos que x cuadrado por seno de y es igual a la constante c menos la constante k. Pero ya sabemos que si yo opero dos constantes me vuelve a dar una constante. Entonces me queda que x cuadrado por seno de y es igual, voy a llamar a ese c menos k una c mayúscula. Entonces, ¿cuál es la solución de la ecuación diferencial? La solución de la ecuación diferencial es x cuadrado por seno de y igual a una constante. Esa sería la solución de la ecuación diferencial. Entonces, este ejemplo me ha servido para explicar cómo se solucionan las ecuaciones diferenciales exactas y cómo se comprueba que es una ecuación diferencial exacta. Pero a continuación vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos hecho en este ejercicio. Se los voy a escribir por acá. Bueno, entonces, en resumen, podemos decir que el primer paso para las ecuaciones diferenciales es comprobar si es exacta o no. ¿Cómo se prueba eso? Con la derivada parcial de m respecto a y con la derivada parcial de n respecto a x. Ver que esas dos derivadas parciales nos dan iguales. Si son iguales, entonces la ecuación diferencial es exacta. Si ya es exacta, entonces debe existir la función f de xy igual a constante, tal que la derivada parcial de f respecto a x es igual a m. Por lo tanto, lo que hacemos es decir que f de xy es igual a la integral de m respecto a x. Y recordando aquí que cuando sumamos la constante de integración, no es una constante simplemente, sino que es una función que depende de y. Ahora, como la teoría también nos dice que la derivada de f respecto a y debe ser igual a n, entonces derivamos la función que obtuvimos en el segundo paso y la igualamos a n, obteniendo quién es phi' de y. ¿Listo?
Y después, como ya sabemos quién es phi' de y, la integramos respecto a y, porque en el paso anterior derivamos respecto a y, entonces debemos integrar respecto a y con eso podemos hallar phi de y. Como ya se halló phi de y, entonces ya se puede reescribir quién es f, reemplazando quién es ese phi de y. Y como último paso, tendríamos que igualar la función f a la constante. Recordemos que acá hay una cosita en cuanto a la teoría, el orden no importa, es decir, usted el primer paso sí lo tiene que seguir tal cual, pero en el segundo paso usted puede que no diga que la derivada parcial de f respecto a x sea igual a m, sino que puede decir la derivada parcial de f respecto a y es igual a n. Entonces, si usted dice que la derivada parcial de f respecto a y es igual a n, entonces ya integra respecto a y. Y la constante que le suma ya no es una función que depende de y, sino que es una función que depende de x. Por lo tanto, en el tercer paso ya no va a derivar respecto a y, sino que va a derivar respecto a x. Y lo que le dé ya no lo iguala a n, sino que lo iguala a m. Después se integra el phi de x, lo integra respecto a x porque en el paso anterior derivó respecto a x. Y pues el quinto y sexto paso ya sería como el mismo, pero pues aquí lo único que cambiaría es que usted no usó que la derivada parcial de f respecto a x fuera m, sino que la derivada parcial de f respecto a y fuera n. Cualquiera de los dos es válido, le va a dar la misma respuesta, puede ensayar si quiere, pero pues digamos que en términos generales, esta es una de las formas para resolver la ecuación diferencial exacta. Entonces vamos a resolver otro ejemplo, entonces este sería como un segundo ejemplo para que ustedes practiquen un poco este tema. Bueno, entonces vamos a aplicar esos pasos con esta ecuación diferencial. Entonces, lo primero es identificar quién es m, quién es n, para poder comprobar si es exacta o no. Entonces, ¿quién es el m de xy en esta ecuación diferencial? En este caso, m de xy sería 2x por Euler a la y más 1 sobre x. Y la función n de xy sería x al cuadrado por Euler a la y. Entonces, ¿quién es la derivada parcial de m respecto a y? Recuerden que para probar si es exacta, la derivada parcial de m respecto a y debe ser igual a la derivada parcial de n respecto a x. Entonces, ¿quién es la derivada parcial de m respecto a y? Entonces, la x es como una constante, entonces la derivada de 2x por Euler a la y va a ser 2x multiplicado por la derivada de Euler a la y, que es la misma Euler a la y. Y la derivada de 1 sobre x va a ser 0, porque la x es como si fuera una constante, entonces esta derivada nos va a dar 0. Ahora, ¿quién es la derivada parcial de n respecto a x? Entonces, aquí la y va a ser como una constante, entonces la derivada de x al cuadrado es 2x y la Euler a la y queda multiplicando porque es una constante. Listo, entonces me ha dado igual, entonces tenemos que la derivada parcial de m respecto a y es igual a la derivada parcial de n respecto a x. Es decir, que la ecuación diferencial es una ecuación diferencial exacta. Entonces, si es una ecuación diferencial exacta, existe la función f de xy tal que la derivada parcial de f respecto a x sea igual a la función m, es decir, va a ser igual a 2x por Euler a la y
más 1 sobre x. Entonces la derivada parcial de f respecto a x es igual a esta m. Luego, como la derivada parcial de f respecto a x es esto, entonces integro en ambos lados respecto a x, y al integrar el lado izquierdo respecto a x, como tengo la derivada parcial de f respecto a x, me va a dar la función f de xy. Va a ser igual a la integral de 2x por Euler a la y más 1 sobre x. Listo, entonces tenemos esto de acá. Respecto a x, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos luego? Pues resolvemos esa integral. Resolviendo esa integral que nos da, nos queda que f de xy es igual a la integral de 2x por Euler a la y, sale el Euler a la y, la integral de 2x sería 2, sale la integral, y la integral de x va a ser x a la 2 sobre 2, más la integral de 1 sobre x, sabemos que es logaritmo natural de x. Recuerden que el Euler a la y salió de la integral. Separen dos integrales. Si ustedes querían verlo paso a paso, podríamos decir que esto era integral de 2x por Euler a la y por dx más la integral de 1 sobre x por dx. Y luego este Euler a la y es una constante, sale de la integral y se integra el 2x. También podían sacar el 2 y se hace la integral de 1 sobre x, ¿no? Pues si de pronto alguien allí no me había entendido exactamente, pues esa es la explicación, ¿no? Bueno, ahorita, como ya resolví las integrales, entonces recuerden que tengo que sumar la constante de integración, pero como integré respecto a x y es una función de dos variables, entonces se supone que la constante va a ser una función que depende de y. Listo, esta es la función f. Miren que ya está escrita. ¿Qué hace falta hallar? ¿Quién es phi de y? Entonces, ¿cómo la derivada parcial de f respecto a y tiene que ser igual a n de xy? Entonces, ¿qué me queda? Entonces vamos a derivar la función f que acabamos de obtener respecto a y. Entonces, perdón acá, nuevamente no simplifiqué antes del siguiente paso, entonces acá me queda que f de xy se cancela el 2, entonces nos queda, escribiendo el x al cuadrado al inicio, nos queda x al cuadrado por Euler a la y, porque se cancela el 2 que está multiplicando con el 2 que está dividiendo, más logaritmo natural de x más phi de y. Y ahora sí, ¿cómo la derivada parcial de f respecto a y tiene que ser igual a n de xy? Entonces vamos a derivar lo que acabamos de obtener respecto a y y lo igualamos a n. Entonces, ¿quién es la derivada de lo que acabamos de obtener de esta función f si la derivamos respecto a y? Entonces, la derivada de x al cuadrado por Euler a la y. Entonces, la derivada va a ser, la x al cuadrado es como si fuera una constante, entonces nos queda x al cuadrado por la derivada de Euler a la y, que es el mismo Euler a la y, más la derivada del logaritmo natural de x. Estoy derivando respecto a y, entonces la derivada del logaritmo natural de x va a ser 0, porque x es como si fuera una constante, más la derivada de phi de y, pues obviamente estoy derivando respecto a y. Y esto me tiene que quedar igual al n. ¿Quién era el n? Regresémonos un poco para ver quién era n. N era x cuadrado por Euler a la y. Entonces esto tiene que ser igual a x cuadrado por Euler a la y.
Entonces, ¿qué pasó aquí? Nuevamente se nos canceló x al cuadrado por Euler a la y nos queda que, por lo tanto, nos queda que la derivada de phi de y respecto a y es igual a 0. Ojo, no siempre queda que la derivada de phi de y respecto a y sea igual a 0, pero sí puede quedar que es igual a cosas que solo tengan y. Para nada me puede quedar cosas con x. Si me queda algo con x, hay algo erróneo en el proceso. Entonces, en este caso volví medio 0, pero pueden quedar cosas con y. Por ejemplo, que me quede y cuadrado, y al cubo, algo con y, pero nada que tenga x. Porque se supone que tiene que quedar todo dependiendo de y. Bueno, entonces, como ya hallé la derivada, entonces para hallar phi de y, ¿qué hago? Integro respecto a y. Entonces, si yo integro el lado izquierdo respecto a y, entonces me va a dar phi de y igual a la integral de 0, estoy integrando respecto a y. Y esto me dice que phi de y es igual a la integral de 0, es igual a una constante. Entonces, phi de y es una constante k. Por lo tanto, debo ahora escribir quién es la función f completica. F de xy va a ser igual a quién. Miren que f de xy me había dado x al cuadrado por Euler a la y más logaritmo natural de x más phi de y. Pero phi de y ya la he hallado, es una constante k. ¿Listo? Y sabemos que esto tiene que ser igualado a una constante c porque el diferencial total de la función f tiene que ser 0. Entonces eso tiene que pasar que la función f sea una constante c. ¿Listo? Entonces ahora lo que hago es pasar la constante para el otro lado y me queda x cuadrado por Euler a la y más logaritmo natural de x es igual a c menos k, que eso a la larga pues es una constante, c mayúscula. Y esta de aquí sería la solución de la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces así se resuelven las ecuaciones diferenciales exactas, ¿no? Son los pasos para resolver. Voy a dejar un ejercicio como ustedes, para ustedes que hagan como un tercer ejemplo, un tercer ejercicio de este tipo de ecuaciones diferenciales para que vean si asimilaron el tema. 3x más 2y más 4 por dx más 2x menos 5y menos 1 por dy igual a 0. ¿Listo? Entonces, resolver esta ecuación diferencial, ver si es exacta y seguir los pasos. Ojo, esta ecuación diferencial hubo otro método que vimos para resolverla. Entonces, les dejo esa inquietud. ¿Qué otro método vimos para resolver este tipo de ecuación diferencial? Y les dejo como esa inquietud para que ustedes se vayan preparando para las pruebas. Si ustedes ven este tipo de ecuación diferencial, ¿qué método se les ocurre para resolverla? Y pues no está de más que intenten resolverla por esos otros métodos o ese otro método que vimos en clases anteriores para resolver. Es como una prueba porque generalmente uno en las pruebas nunca pone resuelva la siguiente ecuación diferencial por tal método, sino que da la ecuación diferencial y pues ya depende de lo que haya estudiado cada persona para ver o determinar qué métodos puede usar para resolverla. Puede que pueda usar solo uno o pueda que en algunos casos
sean usados o válidos varios métodos, como en este caso. Dejo esa inquietud. Muchas gracias.